Ciclo, la educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa. La ESI que queremos, a 15 años de la sanción de la Ley 26.150. En octubre de 2006, se sancionó en nuestro país la Ley de Educación Sexual Integral ESI. Un hito en la lucha de los feminismos y las disidencias. Una ampliación de derechos para todos los niveles educativos, una política pública y una nueva forma de pensar las sexualidades y el género en las escuelas. Tras una larga lucha articulada desde los feminismos y las disidencias, se sancionó la Ley Nacional número 26.150 de Educación Sexual Integral, ESI. La ley estableció que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria y el nivel superior docente, entendiendo por integralidad la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, que deben ser abordados de manera transversal. En 2008, con la definición de los lineamientos curriculares, la creación del Programa Nacional de Educación Sexual, la producción de materiales didácticos y capacitaciones masivas en todo el país, se generó una pluralidad de intervenciones y estrategias que instalaron socialmente a la ESI sobre la base de 5 ejes fundamentales. La ESI como derecho, la perspectiva de género, el respeto de la diversidad, la valoración de las emociones y la afectividad y el cuidado del cuerpo y la salud. Pero, a 15 años de la sanción de la ley, ¿cuán real es su implementación en las escuelas hoy? Consultamos a Alba Rueda, activista trans y subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Analiza los alcances de la ley y lo que significó su sanción. Entre los balances para nosotros, sin duda, uno es el enorme paso adelante que se logra con la ley. Esto es debido a un planteo que ponga en un marco normativo, transversal, la perspectiva de género. Nos parece fundamental que se haya dado ese paso incluso antes de la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, o sea, fue un paso importante. Entre los balances también cabe mencionar que para esos debates, para aquel entonces, la perspectiva de por fuera del binarismo varón-mujer, de la división sexual binaria, era todavía un planteo que quedaba lejos de las agendas en términos de política pública. Y ahí creo que el efecto de la ESI en los ámbitos educativos conmovió mucho a equipos de docentes que querían hablar de educación sexual integral en sus ámbitos. Y hubo, sin duda, una intervención militante para poder defender que se cumpla con la ley. Incluso en provincias donde esto no, sabemos que no era posible, eran debates opacados, aplacados, intervenidos por espacios religiosos y por la propia convicción de quienes estaban a cargo de las áreas de educación. Quizás se cumplió la ESI como se cumple con la ley Micaela, con la convicción, con el llamado de personas comprometidas que se modifiquen prácticas en torno a contenidos que discriminan, que desigualan, que restringen y excluyen. Con la ESI me parece que eso describe básicamente una posición crítica de muchos colegas, compañeros de la educación que tomaron una posición crítica. Una segunda cuestión me parece que sin duda tuvo que ver con la intervención de jóvenes, las jóvenes, y sobre todo en el 2018 en torno al contexto del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahí, sin duda, los centros de estudiantes, liderados por compañeras jóvenes, salieron a la calle exigiendo un marco normativo que las proteja también y les reconozca el derecho a la interrupción voluntaria. Y cuando hicieron ese planteo,
allí hubo una convocatoria más amplia, hablar de diversidad sexual. La educación sexual no es un objeto transparente y acabado, sino una construcción y disputa constante. La ESI configura un espacio donde se articulan discursos sociales como el médico, el religioso, el jurídico, el científico, el feminista. Frente al avance político de sectores reaccionarios, conservadores y religiosos que se resisten al pleno cumplimiento de los derechos, la ESI es un espacio desde el cual se disputan modos de comprender el género, la sexualidad y el cuerpo. Las resistencias, heterogeneidades y desigualdades en su implementación son persistentes. Pensarla como una apuesta política democratizadora supone concebirla en construcción. Hoy existe un respaldo normativo mucho más amplio que en 2006. La Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, 2009, la Ley de Identidad de Género, 2012, la Ley Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, 2015, la Ley Micaela, 2018, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, 2020, y la Ley de Cupo Laboral Trans, 2021. Sin embargo, la sanción de la letra de las leyes no garantiza la eliminación de las violencias ni la existencia práctica y el ejercicio real de esos derechos. Las resistencias no se diluyeron con la aprobación de todas estas leyes, sino que persisten contra su implementación. Hay resistencias intraescolares, falta de formación docente, un ideario institucional conservador o temores familiares por desinformación. Pero también resistencias a nivel social, al empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes por la persistencia de lógicas machistas, paternalistas y adultocéntricas. Por otro lado, está la resistencia organizada, como la que representa el movimiento internacional Con mis hijos no te metas, que se opone dentro de una lógica conservadora a la enseñanza de la ESI. Las principales opositoras a la implementación real y profunda de la ESI siguen siendo las iglesias. Pero la ESI generó un movimiento social y pedagógico que impulsó y expandió la perspectiva de género, derechos y diversidad. A nivel educativo, la militancia de docentes, jóvenes y activismos es persistente y constituye una parte fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley. Las luchas feministas en las aulas transformaron la vida de las escuelas. El reclamo de los estudiantes por el derecho a la ESI ha crecido en los últimos años. Asambleas, sentadas, tomas de escuelas, organización de talleres y charlas, centros de estudiantes que exigen más y mejores propuestas de educación sexual. En 2018, gracias a la Marea Verde, ganó espacio en la agenda pública la necesidad de reforma de la ESI, que se plasmó en diferentes proyectos que planteaban, por ejemplo, que la ley fuera declarada de orden público e incluir en su letra normas superiores, como la de parto respetado, matrimonio igualitario, identidad de género, antitrata, cupo laboral trans y otras. Así, parte del desafío en la actualidad es cómo pensar la ESI desde una perspectiva transfeminista, algo no contemplado, por ejemplo, en las propuestas pedagógicas de los primeros materiales que contenían una visión binaria de la sexualidad y el género. Por otro lado, y fundamental desde una perspectiva de trabajo docente, es necesario entender que la ESI no es un voluntariado. Desde hace varios años se reclama al Estado el financiamiento y el reconocimiento de les docentes que llevan adelante el rol de referentes ESI, propiciando su implementación en las escuelas en virtud de garantizar a los estudiantes aprendizajes para una sexualidad libre, placentera y saludable. Son les docentes referentes quienes vienen asumiendo la responsabilidad de habilitar espacios de aprendizaje ESI en las escuelas, acompañando todo tipo de situaciones complejas de los estudiantes, empleando tiempo fuera de la jornada laboral para capacitarse, socializando aprendizajes con colegas, armando equipos de trabajo, encargándose de diseñar y llevar adelante jornadas y talleres, sistematizando y promoviendo incansablemente la transversalización de la ESI. Toda esa enorme tarea se realiza sin cobrar un centavo por ello, y generalmente por fuera de la jornada laboral y sin ningún acompañamiento concreto, material e institucional por parte del Estado. Para una real y efectiva implementación de la ESI, es preciso que el Estado reconozca y remunere la tarea docente como corresponde, pero también que se respalde con firmeza la puesta en práctica de sus lineamientos. Para ello se requiere que los cargos de referentes ESI no sean los únicos, sino que se conformen equipos de trabajo en las escuelas, destinando las horas que sean necesarias para que la ESI sea una realidad cotidiana en todas las escuelas, que se desarrollen capacitaciones masivas, obligatorias y en servicio a todos los docentes, incluyendo a las conducciones
comisiones y equipos de orientación escolar y que las mismas sean coordinadas por docentes con trayectos serios, enmarcados en una perspectiva de género. A 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, su plena implementación sigue siendo parte de las disputas cotidianas que debemos dar. Los desafíos son múltiples, contra las posturas adultocéntricas, moralistas, sexistas y reproductoras de un orden heteronormativo. La ESI, como proyecto político-pedagógico, desborda las escuelas hacia una transformación de los mandatos y las desigualdades históricas, hacia una vida más libre. Ciclo: La educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa.